ser que tarde o temprano va a tener su consecuencia, ¿verdad? Romper las normas que Dios ha puesto en la familia, pues nos ha traído grandes desgracias y vemos consecuencias de normas que se rompieron generaciones atrás, ¿verdad? Y es por eso tan importante que nosotros reconozcamos que estas normas no son establecidas por una sociedad o por una cultura, y que cada cultura puede establecer sus normas de manera libre, sino que son normas que han sido establecidas por Dios, de las cuales debemos sujetarnos. Exacto. Vamos y aceleramos el coche en una curva, nos salimos, pero no pagamos los impuestos, y es probable que no estemos tan conscientes que estamos fallando una norma también aquí. A eso se refería Carlos, que a veces violentar una ley creacional de alguna manera nos puede traer consecuencias muy graves, inmediatas, tirarnos de un edificio. Pero transgredir una norma cultural sí nos lleva a muerte, pero a veces como no es inmediata, solemos transgredirlas. Pero bueno, Dios nos da discernimiento para entender y sujetarnos a su mundo, porque nosotros siempre debemos vivir en el ambiente de ley al que Dios nos ha creado. No podemos ser libres fuera de esas normas. Como el perro no puede decir que soy libre paseando en la plaza del 16. Es libre en su ambiente de ley, el agua. Sí, hermano. El hombre, como decimos, tiende a transgredir esas normas al no conocer a Dios o a hacer la norma para las cosas, pero eso nos lleva a muerte. Tarde o temprano el ser humano se sepulta en el pozo mismo que ha cavado. Y eso es lo que debemos saber, que la iglesia entonces está para orientar a las personas que no conocen el Evangelio con los principios bíblicos. Bueno, seguimos aquí. Dios es distinto a su creación. Hay también, cuando decimos que Dios es creador, debemos hacer referencia que la creación y Dios no son la misma cosa. La creación es creación y Dios es Dios. En este caso hay una gran frontera entre Dios y la creación, su ley misma. Dios sujetó a la creación bajo ley y normas culturales, pero Dios no está sujeta a la ley ni a las normas culturales. Él no es absorbido en su creación. No puede estar siendo confundido con la creación misma. Por eso es un parteaguas, una declaración contraria a las otras orientaciones, por ejemplo, filosóficas o teóricas ¿se me da el nombre? Creen que todo es Dios, el panteísmo, porque ellos confunden a Dios con la creación y la creación con Dios. No hay una frontera. Para ellos, un árbol es Dios porque su esencia está metida allí. Nosotros decimos no. El ser humano es ser humano. Dios no transfiere su esencia al momento de crear, ni en las cosas materiales. Por eso Él no está absorbido en la creación. Que si hablamos de su inmanencia, a diferencia de su trascendencia, la trascendencia sirve para decir que Dios es muy distinto a su creación, y la inmanencia es que Él entra en su creación y lo mantiene, pero no se confunde, no es absorbida por su creación. Hablamos también que Dios cuida de su mundo, porque Él no está ajeno a las cosas que suceden en este mundo, porque el mundo, lo hemos de decir una y otra vez, el mundo no es nuestro, el mundo es de Dios. De hecho lo cantamos en el himno lema, soberano Señor de los mundos, que el mundo es de Dios. Entonces Él tiene cuidado, porque Él no únicamente ha creado y lo ha abandonado, sino que lo creó y lo sustenta momento a momento. Un Dios providente.
Allí está la doctrina de la providencia de Dios. El ser humano tiene un deber cultural cuando hablamos de la creación, porque el hombre es creación de Dios con un propósito. Dios no lo creó allí porque se le pasó la mano o lo creó para que estuviera nada más allí dormido todo el tiempo. Tiene un deber cultural. Dios le dijo al hombre que tendría que labrar la tierra, tendría que sojuzgar y señorear. Eso es su deber cultural. ¿Que lo ha pervertido? Sí. Pero el cristiano ha sido redimido otra vez para reorientarlo. Lo que queremos decir es que en la parte de la creación está implícito todo esto, la creación del ser humano y su responsabilidad delante de Dios. Dios gobierna de forma mediata e inmediata en su mundo. De forma mediata, es decir, mediante alguien, lo hace en los procesos culturales. Dios lleva sanidad a los enfermos a través del médico. Dios bendice a alguien de alguna otra manera a través de tu persona. Dios lo está haciendo mediante el hombre. En el desarrollo cultural es una forma inmediata, pero también gobierna de forma inmediata. Es decir, donde tú y yo no tenemos nada que ver. Hace llover, hace salir su sol. ¿Y quién de ustedes colaboró para eso? ¿No? Entonces Dios gobierna su mundo, lo hace a través del hombre en el proceso cultural, en el desarrollo cultural, pero lo hace de forma inmediata cuando Él hace las cosas donde el hombre no participa. Entonces podemos decir esto en la parte de la creación. Ahora, en el asunto de la caída, cuando hablamos de la caída en el pecado, decimos que el hombre cayó en pecado y junto con él la creación. El ser humano fue creado para ser el representante federal de toda la raza humana. Y a la medida que el hombre se mantuvo en obediencia a Dios, todas las cosas estaban bien. A la medida de que el hombre falló, la creación cayó juntamente con él. Por eso la Biblia dice: maldita será la tierra por tu causa. ¿Se dan cuenta cómo el efecto del pecado no únicamente se traduce en la persona misma, sino que abarca toda la creación? Porque la creación fue sujetada al ser humano. Es su hogar y su campo de acción. El hombre ha pervertido su oficio y es una realidad. Para cualquier lado que nosotros volteemos, vamos a ver la corrupción y la depravación. El pecado entonces no únicamente se manifiesta en asuntos meramente éticos y morales. El pecado también hay pecados económicos, científicos, lingüísticos, históricos, pedagógicos. Y de eso es lo que estaban hablando hace un momento, los pecados pedagógicos que muchas veces no estamos conscientes. El pecado afecta la totalidad de la creación. Imagínense un estanque de agua que alimenta a Ciudad Victoria, allá Las Peñitas, ¿no? Podría ser que alimentara todo. Si ese lugar se envenenara, toda la sociedad se enfermaría. De la misma forma, cuando el pecado está arraigado en nuestro corazón, todas las cosas que nosotros toquemos lo vamos a pervertir. Y así está nuestro mundo, caído y defectuoso. Por eso el asunto de la caída nos ayuda a interpretar nuestra realidad. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cuál es el problema de fondo? Es una de las cosas que nos ayuda a responder. Esto explica mucho la pregunta que hiciste al inicio. ¿Cuál es el problema del norte del país? ¿Por qué tenemos los problemas en los que estamos metidos? Yo decía una respuesta que puede dar alguien que no tiene esta cognición, ¿sí? Una persona que no es cristiana, que no es redimida, puede decir: bueno, el problema está en la educación, el problema está en la falta de trabajo, el problema está en la política, y no, porque no se alcanza a ver que la caída es la que tiene ese efecto en nuestra sociedad, y que todos estos problemas son
este segundo elemento, entonces una visión ya más clara de nuestro mundo. Porque a veces podemos ver la realidad un tanto empañosa, así, borrosa, como que vemos pero no tan claro. Cuando nos acercamos y vemos las cosas a través del lente de la Biblia, entonces vemos las cosas de forma más nítida y más transparente y le llamamos las cosas tal cual son. El efecto del pecado es abarcarte como la creación misma, es decir, no deja ningún aspecto de la creación fuera de su alcance. Todo lo envenena, diríamos. El pecado entonces no solamente afecta a nuestro corazón, sino que al afectar a nuestro corazón también abarca a la creación, nuestras familias disfuncionales o sin Dios, una política sin Dios. El problema no es la política en escritura, sino la distorsión o lo que el pecado ha hecho. Sí, ciertamente hay esferas de la vida que están más corrompidas que otras. La política, por ejemplo, un cristiano va a decir, un cristiano no debe estar allí, pero no es tanto porque eso estructuralmente esté mal, sino que el pecado ha reinado tanto allí que lo ha pervertido, como en el tiempo de la reforma, el baile. ¿Por qué los reformadores dijeron no al baile? Porque se había distorsionado tanto el arte de tal manera que invitaba a la promiscuidad o al libertinaje sexual, y dijeron mejor suprimimos esto, pero no porque se opusieran al arte, pero el hombre pervierte el mundo de Dios. A eso vamos, que el pecado es tan abarcante como la creación misma. El hombre pervierte el mundo de Dios, mas el hombre cristiano lo redime. Y eso debería ser una de nuestras tareas grandes como cristianos, entender bien nuestro papel en el mundo que vivimos. La última parte es referente a la redención. La siguiente diapositiva. El motivo básico cristiano que concluye con la redención, afirmamos aquí que Cristo es un redentor cósmico. ¿Qué queremos decir con esto, Carlos? Bueno, que la redención no es únicamente como la obra que hizo nuestro Salvador, nuestro Señor en la cruz, no es únicamente para salvar almas individuales, sino para restaurar toda esa creación que cayó por el pecado del ser humano. Entonces, si Cristo es un redentor cósmico, está interesado en la familia, en la educación, en el Estado. Es un mundo. Dios no restaura a hombres individuales o particulares, así nada más. Porque de tal manera Dios ama su creación que lo restaura para sí. Todo aquello que fue creado por Dios, deformado por el pecado, como se menciona, estos hermanos dicen, ha sido reformado en Cristo. Por eso aseveramos que la redención es tan abarcante como la creación entera. Si el pecado abarca todo, la redención también abarca todo. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Por eso Romanos dice que la creación gime. No está diciendo tú, es la creación, la creación de Dios. Espera la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Pues nosotros que nos pongamos a hacer nuestra tarea y seguir Pablo. No estoy enojado. Lo que tenemos que ver entonces es cómo Dios trae redención o restauración al mundo entero. Lo que ha sido creado y distorsionado por el pecado ha sido recreado en Cristo. Recrear es como volver a crear, hacer nuevo. Nosotros incluso hemos sido recreados por Dios, nueva creación, nueva criatura. La salvación no es la renuncia a este mundo, sino su restauración. El cristiano, cuando se convierte a Cristo, no significa que va a vivir en una burbuja aparte. Eso sí se interpreta bajo una cosmovisión escolástica, en el que yo me convierto en cristiano y entonces ya vivo ajeno del mundo. Dios nos creó para buenas obras. Efesios dice así. Y buenas obras no es asunto de dar 5 pesos, son obras caritativas.
La palabra en griego, ton ergono, algo así, ton ergono, significa para buenas obras u oficio o trabajo. Significa que Dios nos restaura y nos reinstala a nuestro oficio primitivo. ¿Cuál? El oficio que se le había dado a Adán. Por eso decimos que la restauración es restauradora. Nos reinstala a nuestro primitivo oficio. La salvación es restauradora y reorientadora. Por eso se atreve el apóstol Pablo a decir que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestra mente, de vuestro entendimiento. Y de esa forma entenderás y comprenderás, dice, que la voluntad de Dios tiene tres aspectos: es buena, agradable y es perfecta. Mientras eso no suceda, estaremos como perdidos en el mundo. Así que, hermanos, esta es la parte. No sé si hay una diapositiva más, es muy poco, porque eso esperamos contar más en las siguientes conferencias. La cosmovisión cristiana de la educación. Solo decimos que la educación es parte del reino de Dios, que ha sido afectado por el pecado, pero también restaurado en Cristo. La educación no está ajena al reino de Dios, por lo cual debemos coronar a Cristo Rey en todas las esferas de nuestra vida, incluyendo la educación misma, nuestra familia, en la política, en los negocios. Cristo debe ser reconocido Rey en los campos de acción en los que nosotros lideramos. Nuestra reflexión teórica de la educación debe descansar en una cosmovisión bíblica reformada, porque nuestra reflexión teórica, académica, puede estar motivada por otra cosmovisión que no sea la bíblica. Por eso es la exigencia aquí de conocer nuestra cosmovisión para orientar todas nuestras actividades científicas. La Biblia ha de ser nuestra norma para el oficio educativo. Decimos que la Biblia es la norma de fe, la regla infalible en asuntos de fe y práctica. Fe, lo que creemos y obedecemos referente a Dios, y práctica, es decir, lo que hacemos cotidianamente. La fe y la práctica se fusionan aquí. La Biblia, en todos los aspectos, es nuestra autoridad máxima. Así que, hermanos, hasta aquí hemos concluido esta conferencia. A no ser que haya alguna pregunta, vamos a terminar acá. Bueno, damos gracias a Dios.